puede ser la iglesia más perfecta, pero en algún momento nos vamos a topar con dificultades, porque en esa iglesia estás vos y ya sos pecador, y estoy yo y ya soy pecador. Necesitamos de esa gracia para relacionarnos, para servir, para amarnos y para poder ser una buena iglesia que impacte la sociedad en donde estamos, que esa es la razón por la que el Señor constituyó la iglesia. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenida, chicas, a un nuevo tiempo acá en este podcast que amamos hacer. Muchas gracias por tomarte el tiempo, por escucharnos, por vernos, que seas muy bienvenida. Y como siempre no estoy sola, estoy con mi querida amiga Ale. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo va tu día? Muy bien, Dai, emocionada de estar aquí contigo porque no estabas en la última grabación que hicimos, así que estoy emocionada que estés de regreso. No me hagas acordar que lloro, pero bueno, quedó en buenas manos el podcast. Ale, contame por qué estás agradecida esta semana. Bueno, soy agradecida. Ayer pasamos un tiempo muy lindo, mi esposo y yo fuimos hicimos un date, una cita en el día y fuimos a pasear y fuimos a la playa donde él no ha ido porque él no es de donde estamos viviendo aquí, entonces lo llevé a la playa, pero era un día horrible porque hacía un montón de viento y mucho frío. Las playas de acá, para los que no conocen en los Estados Unidos, soy del oeste de los Estados Unidos y es muy, muy frío, así que estuvimos ahí como 5 minutos y nos fuimos. Pero tiempo muy lindo, disfrutando juntos. ¿Y tú, Dai, de qué estás agradecida? Ay, estoy agradecida que pude ayer descansar a la tarde porque tuve una semana muy ocupada y esta semana estaba súper ocupada. Y entonces ayer cuando volví de la iglesia dije, voy a dormir la siesta, voy a mirar la tele, viste, como de decir, tenía ganas de salir a la plaza, porque bueno, acá no hay playa, pero tenía ganas de salir a la plaza y relajarme, pero estaba nublado y estaba fresco. Entonces era como que, nada, me quedo en la cama. Así que estuvimos con mi perrito ahí, los dos en la cama, hasta como las 7 de la tarde, pero me desconecté, entonces eso estuvo lindo, el poder descansar eh, me hizo muy bien para poder tomar fuerzas para esta semana tan agitada. Así que bueno, gracias a Dios por tener un espacio y un tiempo para descansar que es necesario. El tema de hoy vamos a hablar acerca de, les queremos dar consejos para que si están en una etapa donde necesitan buscar una nueva iglesia, a lo mejor se mudaron, a lo mejor tuvieron un cambio de etapa, no sé, algo pasó y ahora están buscando una nueva iglesia. ¿Qué es lo que deben de pensar, qué deben preguntarse en medio de esta búsqueda? Porque es difícil, la verdad. Y yo me acuerdo porque me pasó a mí, porque yo estaba yendo a una iglesia por 13, 14 años casi, pero era de habla hispana y cuando me casé mi esposo no habla español y entonces teníamos que buscar una iglesia en inglés y entonces estuvimos por esa búsqueda de dónde congregarnos ahora como pareja y entonces mucho de lo que consideramos él y yo cuando estábamos buscando una iglesia es lo que vamos a hablar aquí hoy. También, Diana, tú tienes algunos consejos para dar. No sé si te ha pasado, ¿cuándo fue la última vez que buscaste una nueva iglesia? Porque me imagino que has estado ahí en donde estás por algún tiempo. Por toda mi vida. No, nunca me cambié de iglesia. O sea, sí, cuando era chica, mi familia se mudó a otra ciudad, pero yo tenía 6 años. Entonces mi mamá encontró una iglesia y ya yo no podía decidir ir o no ir a esa iglesia. Y cuando volvimos a la ciudad donde vivo ahora, nos volvimos a la misma iglesia donde habíamos conocido a Jesús. Entonces, nunca me cambié de iglesia. Sí, en un periodo muy difícil de la iglesia, donde estaban pasando muchas dificultades en el liderazgo, consideré cambiarme de iglesia y bueno, uno de los consejos que que yo pensé era la oración y yo oraba mucho y estaba considerando unas iglesias, pero Dios no me dirigía a eso, me dirigía a quedarme. Entonces, ya lo hemos hablado en otros podcasts, como cuando Dios no te dirige a eso, Él te va a sostener para afrontar esa dificultad en la iglesia.
Entonces nunca me cambié. Entonces, por eso ahora para este podcast empecé a leer algunos artículos y qué cosas pensaría yo si me tuviera que cambiar de iglesia. Pero me es muy difícil pensar en una iglesia nueva porque yo me he criado desde chica ahí, entonces como que es mi casa, sé dónde están las tazas, sé dónde era la construcción vieja, llego y a veces soy una de las primeras en irme y una de las últimas una de las primeras en llegar y una de las últimas en irme, entonces como mi casa y mi familia está ahí, entonces creo que sería difícil si me cambio. Y también consideraría que me cambiaría solo si me mudo de ciudad o si me caso y tengo que irme con mi esposo a otra ciudad. Eh, pero sí, no me imagino en otra iglesia porque me he criado en esta. Qué lindo. Bueno, entonces los consejos que vas a dar sería a lo mejor si alguien viene a ti y te preguntaría, ¿qué buscarías en una iglesia, no? Y entonces, qué lindo. Pero eso es lo que mencionaste ahorita al principio de oración. Yo creo que es mi número uno, consejo número uno para este podcast es la oración, porque es sumamente importante. No solamente con respecto a si te debes ir o no, porque no estamos hablando de eso, ¿no? Pero estamos hablando de si estás en una etapa donde estás buscando alguna nueva iglesia, orar, porque es un trabajo muy difícil, la verdad, y es algo que necesitas dirección del Señor. Y me encanta a mí el Salmo 25 para orar, cuando estás buscando ayuda del Señor y cuando necesitas que Él te guíe. Y todo el Salmo 25 es muy lindo, pero los versículos 4 a 5 que dicen, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Orar este versículo y hacerlo tu oración de tu corazón, de pedirle al Señor que te guíe, te ayude en medio de esta búsqueda, que te dé discernimiento, que te dé esa sabiduría para saber dónde quedarte, qué iglesia decir no, qué iglesia a lo mejor considerar todo eso. Así que muy importante eso. No sé si tengas algo que decir con respecto a la oración. Sí, yo lo que estaba pensando es, antes de que vos te vayas de esa iglesia, bueno, estamos hablando de esto de no nos vamos a enfocar en el irnos, sino en el llegar a una nueva. También antes de orar es examinar qué traemos en nuestro corazón cuando llegamos a una nueva iglesia. Quizás vos te cambiaste de iglesia, bueno, por este motivo, ¿no? De mudanza o de casamiento, o te vas a estudiar a otra ciudad, entonces necesitas congregarte. Pero si vos saliste de una iglesia, quizás por conflictos, quizás porque viste cosas que no eran bíblicas, importante es, Ale, también cuando estamos en este proceso de oración, es pedirle al Señor que examine nuestro corazón, ¿no? Que podamos ver si hay algo en nuestro corazón de falta de perdón o resentimiento o nosotros hemos hecho daño, porque cuando empezamos a observar a una nueva iglesia, quizás cuando empezamos a ir y todo es muy lindo, pero los problemas surgen porque somos pecadores y la iglesia está llena de pecadores y puede que vuelva a surgir todo esto en tu corazón, entonces dije, no, esta iglesia no me gusta y saltas a otra. Eh, en una época, hace un par de años, era como muy común ver jóvenes que estaban 3 años en una iglesia, se iban a otra no, porque esta doctrina no, y iban y nunca se constituían bien en una iglesia. Y cada vez que me encontraban a mí me decían, ¿seguís yendo a la misma iglesia? Sí, nunca pensé en cambiarme de iglesia. Y no es que mi iglesia sea perfecta, he tenido muchos conflictos, pero es importante este tiempo de oración en decirle al Señor, Señor, ayúdame a elegir bien, pero también ayúdame a sanar. Y me acordaba de este versículo de este salmo, el Salmo 119, que dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino, como que el Señor es a través de su palabra, a través de lo que Él nos muestra. A mí me pasó que yo oraba para irme de la iglesia y el Señor a través de la palabra me indicaba quedarme. Y en ese proceso Él fue transformando mi corazón para poder permanecer ahí en donde Él me había puesto. Entonces, es también orar con un espíritu abierto y con esperando la respuesta de Dios, sea que tenemos que asistir a esa iglesia o sea que tenemos que ir a otra. Wow, qué bueno esto, porque me acuerda mucho de esa experiencia que yo tenía, porque yo estaba yendo a una iglesia pequeña antes y ya después así como que quería una iglesia yo grande la próxima vez, ¿no? Para cuando estuviera con mi esposo, ¿no? Y entonces era
era algo que en el corazón que yo tenía y ahora decía, es que yo quiero una iglesia, pero también tenemos que discernir y eso que dices de pedirle al Señor que nos muestre nuestro corazón para ver por qué quiero una iglesia grande, por qué estoy buscando esto, por qué estoy buscando, y a lo mejor también distinguir entre preferencias, algo que prefieres y las cosas que son esenciales, que dirías, esto tiene que pasar y sea el estilo de música, sea el estilo de qué tan grande es la iglesia, no sé, todo eso son a lo mejor cosas que son preferencias que a lo mejor podríamos hablar al final, pero yo creo que nos deberíamos enfocar en lo esencial al principio. Y así tienes la oportunidad de decir, bueno, tengo estas varias iglesias que tienen lo esencial, entonces ya a lo mejor te puedes enfocar en lo la preferencia que a lo mejor tú tienes. Prefiero una iglesia grande o una iglesia pequeña. Prefiero este estilo de música, que es otro estilo. Prefiero que tengan más personas ancianas, que tengan más jóvenes, que tengan ministerios de niños, de parejas, de solteros, todo eso, ¿no? A lo mejor preferencias. Pero lo esencial es lo que queremos cubrir un poquito más en esto, pero me encanta porque es, yo creo que mucha oración para que el Señor nos ayude a discernir, ¿esto es esencial o es preferencia? ¿Y por qué tengo esta preferencia? ¿Y por qué esto estoy buscando en una iglesia? ¿O por qué? Cosas así, ¿no? Me encanta eso. Mucho otra vez, buscar del Señor y que nos ayude. Pero bueno, una de las cosas prácticas que a mí me ayudó mucho era para empezar, porque dices, ok, estoy en una nueva ciudad, o a lo mejor estás en la misma ciudad, pero estás buscando otra iglesia y dices, ¿dónde empiezo? ¿Cómo empiezo esta búsqueda? Ya estoy orando. Ahora, ¿qué prácticamente puedo hacer, no? A lo mejor puedes ir y caminas y buscas y todo eso, pero para mí fue lo que me ayudó más es buscar en línea, en páginas que yo confío que tienen sana doctrina. Entonces, por ejemplo, Coalición por el Evangelio. Ahora, no sé si tú sabes, Diana, porque yo sé que en inglés tienen una lista de iglesias en los Estados Unidos. Ahora, no sé si tengan una lista en Sí, Sudamérica y todo eso. Ujú. sí, en el artículo ¿Sí? que consulté, Buenísimo, que vamos gracias. después a dejar el enlace, tiene un directorio de iglesias en América Latina. Entonces quizás puedas buscar por tu país. Perfecto. Sí, entonces, Coalición por el Evangelio sería uno. Ahora, Alejandra Sura, si la conocen, ha estado aquí con nosotras y ella tiene una página en una lista de iglesias en su página que es proyectocorandeo.com, que también lo vamos a dejar ahí en las notas para que ustedes vayan. Tiene una lista de iglesias que a ella le han recomendado personas que ella con quienes confían o que tienen sana doctrina. Y también a mí me ha ayudado también una lista del seminario de Masters, que es el seminario de John MacArthur. Y él tiene también una lista, no solamente en los Estados Unidos, tiene, porque pastores de diferentes países van y estudian ahí con él y entonces empiezan sus iglesias en todo el mundo, ¿no? Y entonces ahí tiene una lista de diferentes países a través de todo el mundo donde tiene iglesias de pastores que fueron y estudiaron bajo él. Entonces, ahora quiero decir que aunque confiemos en estas páginas, tienes que tú hacer el trabajo para discernir y ver si en verdad son sanas. Es un buen lugar donde puedes empezar, pero también no quiere decir que todas las iglesias que vas a encontrar ahí son muy sanas, son lo que a lo mejor lo que estás buscando. Entonces, siempre tener un ojo de cuidado cuando vayas y busques ahí. Y lo bueno de esta era es que tenemos canales de YouTube, entonces podés entrar a la página web de la iglesia, podés ver su declaración de fe, podés ver el enlace de su Instagram, el enlace de su YouTube y poder tomarte el tiempo de escuchar las predicaciones que tenga esa iglesia, ¿no? Porque quizás decís, bueno, tengo tres y no tengo, son las tres a la misma hora el domingo. Entonces, quizás en la semana poder decir, bueno, voy a escuchar la predicación del domingo. Eh, los grupos de jóvenes también suelen tener su Instagram y sus predicaciones. Creo que este tiempo es fundamental, pero algo que yo estaba pensando es que tómate el tiempo de observar. No, estas tres me gustan y bueno, voy y no, tómate el tiempo. En este artículo de Coalición del Evangelio decía que está muy bueno hacer esto que vos decías, Ale, ¿no? Ver directorios, observar. Pero una vez que vos tengas todo esto, ir al lugar y observar las personas, escuchar atentamente el mensaje
¿Qué tipo de mensaje es? ¿Es un mensaje que apunta a Cristo? ¿Es un mensaje que es bueno y lindo? Eh, Ir con un corazón de también observar y pedirle al Señor que nos ayude a que no nos quedemos quizás por lo externo de lo lindo que puede ser la página, de lo lindo que puede ser la iglesia, sino lo importante es qué están predicando en ese lugar, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Y creo que eso es uno de los tips que nos va a ayudar a quedarnos, ¿no? ¿Qué es lo que el pastor predica? ¿Cómo me voy de ese lugar? ¿Me voy confrontado o me voy contento de que me dijeron que soy lindo? No sé, por decir una cosa. Wow, eso es muy importante porque me acuerdo que cuando íbamos y investigábamos, o a veces íbamos a una iglesia y no habíamos investigado antes, y entonces llegábamos y escuchábamos el pastor, ¿no? Y así como que hay muchas iglesias que suenan que están predicando Jesús, pero no. Y algo que me llamó mucho la atención es que hablaban de la cruz, hablaban de la salvación, hablaban de eso, pero como que no se enfocaban en por qué Jesús fue a la cruz, por nuestro pecado. Así como que sí, el Señor te rescata, Él te ama, Él quiere todo lo bueno para ti, solo tienes que ir a Él y busca de Él y todo lindo, ¿no? Te lo pintan todo lindo, como dices, tú te sales y sientes, qué buena soy y tengo al Señor conmigo, ¿no? Y en lugar de decirte, no, Jesús fue a la cruz porque tienes pecado y necesitabas perdón de Él, y es a través de la cruz, ¿no? Donde tenemos la salvación. Entonces, como que les faltaba, yo me di cuenta que les faltaba la parte del pecado y digo, eso no es el evangelio, entonces, ¿de qué te está rescatando entonces Jesús? ¿Para qué fue a la cruz Jesús? Si no están hablando de por qué lo necesitamos, por nuestro propio pecado. Y entonces, algo que es muy bueno, ¿no? Que entonces, pero ¿cómo discernimos todo eso? Tenemos que estar nosotras mismas en la Biblia, tenemos que estar sumergidas, arraigadas en la palabra para poder decir, cuando estoy escuchando a un pastor, está de acuerdo a lo que está en la palabra y ver, ¿no? Como tú dices, Diana, cuando lo vas escuchando, si está predicando sus propias opiniones o si está predicando directamente de la palabra. Y es algo que deberías de, cuando vayas a una iglesia, estás escuchando al pastor, que vayas, tengas tu Biblia abierta o tengas tu Biblia en tu celular, como lo tengas, pero y estar viendo, ¿no? Y a mí a mí me ha ayudado mucho es, yo estaba escuchando, tenía la Biblia y también estaba tomando notas, porque así me ayuda más a como que pensar críticamente de lo que estoy escuchando. Y no críticamente en el sentido negativo, pero críticamente en que esto está alineado a la palabra o no. Y entonces a veces si yo escuchaba algo que decía, eso me suena raro, lo escribía y tenía una pregunta y después para que yo lo fuera a investigar, para ver, ¿está esto de acuerdo? O a lo mejor yo no sé y necesito aprender, ¿no? Entonces, algo que también recomendamos es que si vean si el pastor también predica con el estilo de exposición, ¿no? Predicación expositiva. Yo creo que es algo que sería algo importante porque ese estilo de predicación se aferran más a la palabra que otro tipo de predicación. Y yo estaba buscando una definición de predicación expositiva y encontré una de Tim Keller que dice, la predicación expositiva fundamenta el mensaje en el texto para que todos los puntos de la predicación sean los puntos del texto y se concentre en las ideas principales. Alinea la interpretación del texto con las verdades doctrinales del resto de la Biblia y siempre sitúa el pasaje dentro de la narración bíblica, mostrando cómo Cristo es el cumplimiento final del tema del texto. Entonces me encanta, ¿no? Porque él dice, ok, está agarrando el pastor todos sus puntos de su predicación basado en los puntos que ya están ahí mismo en la Biblia, simplemente los está sacando, los está explicando y también te apunta en la manera que está explicando está basado en el resto de la Biblia, está interpretando la Biblia a través de la Biblia completa, no está tomando como un versículo y solamente ese versículo en lugar de entenderlo a través de toda la Biblia y como él dice, apuntar a Cristo, que es algo que habías dicho, no, Diana, te está apuntando a Cristo y nuestra necesidad de Cristo es muy importante. Sí, 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 y es lo que, o sea, la otra vez me pasó que estaba en mi iglesia
y me fui confrontada, pero al final de la predicación estaba la esperanza del Evangelio. Y me acuerdo que ese día le escribí a mi pastor y le dije, hoy predicaste espectacular, porque yo lo he visto desde que él era líder de jóvenes y cómo fue creciendo. Y le digo, la verdad es que me fui contenta de asistir a una iglesia en donde eh, no me fui contenta en mi carne, sino me fui confrontada y desafiada, ¿no? Entonces, así nos deberíamos de ir siempre, ¿no? Como decir, sí, me miro a mí misma y no puedo alcanzar esto que dice el pastor porque es Cristo y es esa perfección, pero tengo esperanza en el Evangelio y es lo que debería apuntar todo. Y hoy en día estamos muy acostumbrados, ¿no? A expositores, pastores, ¿no? De que nos dicen lo bien que somos, que el potencial está dentro nuestro, y agarran solo un versículo y todo el resto es sé tú mismo, sé original y no sé, y realmente está bueno, a veces, bueno, escuchar de todo, pero en nuestra iglesia que nuestro alimento importante de domingo sea esto, ¿no? Confrontarnos y la esperanza en el Evangelio. Otro tip que pensé es encontrar un lugar en donde puedas desarrollar tus dones y servir. Ponele que, bueno, ya hiciste esta selección, ya fuiste, ya te tomaste un tiempo, ahora te decís, bueno, me voy a establecer en esta iglesia. Bueno, ¿qué dones puedo yo ofrecer a esta iglesia? ¿Qué dones tengo? La Biblia nos habla de que tenemos dones y son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vos te tenés que pensar qué podría servir en esa iglesia, porque a veces pensamos lo que la iglesia nos puede dar, pero en realidad nosotros estamos en un lugar donde nosotros tenemos que dar. Entonces por ahí pensar, bueno, me gusta esta iglesia, pero me queda 2 horas de mi casa. Y yo pienso, no, si tengo que servir en niños o si tengo que servir en jóvenes, no voy a poder dedicar un buen tiempo a servir porque me voy a tener que ir rápido. Entonces, también ver un lugar que quede más o menos cerca de nuestra casa, que no sea peligroso ir y volver, pero también que sea un lugar en donde yo pueda servir con libertad, no estar mirando la hora porque me tengo que ir rápido. Entonces eso también es importante, ¿no? Algo que sea dentro de todo cerca. Si vives en una ciudad grande, por ahí es medio difícil porque todo queda lejos, pero es importante poder ver cómo yo puedo en ese lugar servir a mis hermanos en la comunidad. Qué lindo eso también. Y también ver si ya tienen un ministerio que te llama la atención, te puedes unir a ese ministerio. Y si a lo mejor no tienen, a lo mejor tú tienes el Señor te puso en el corazón, no sé, los huérfanos, a los homeless, no sé, y ellos no tienen un ministerio específicamente para eso. Entonces tú puedes a lo mejor ser la persona que empieza ese ministerio para esa iglesia en esa área. Entonces también ver eso, qué lindo, Dai. Y también algo que cuando estábamos buscando iglesia, mi esposo y yo, era también ver cómo estructuran el liderazgo dentro de la iglesia, porque algo que nos preocupaba era si solamente había un pastor y no tenía un equipo de ancianos o personas que a él tenía que rendir cuentas a ellos, ¿no? Porque si no, entonces, ¿quién está cuidando del pastor? Porque el pastor, ser un pastor es algo sumamente difícil y entonces ver ¿tiene él a alguien, un equipo de ancianos que lo están aconsejando, que lo ayudan, que también él tiene que rendir cuentas a ellos? Es muy importante, ¿no? Porque has escuchado muchas iglesias y muchos pastores que se desvían porque no tenían a quién rendir cuentas, no tenían que rendir cuentas. Y entonces se ve los derrumbes de esos pastores y yo creo que una mayor parte era por eso, no había quien los cuidara a ellos. Entonces es muy importante que dentro de la iglesia ya se vea ese grupo de ancianos que lo están cuidando y lo están ayudando y aconsejando también. Qué bueno, sí, es muy importante. Quizás tu iglesia tiene esta estructura la iglesia tiene estructuras de ancianos y pastor o pastor y ancianos, pero qué importante esto, ¿no? De ver esa relación entre el pastor y los ancianos o los colaboradores o el grupo, eh, porque sí, ¿no? Y también puede pasar que sea malo para el corazón del pastor, ¿no? Porque eh, no tiene a quien rendirle cuentas como vos decís. Ale, ¿tenés algún otro tip o ahí ya cerramos?
Sí, tengo. Otra cosa que estaba pensando son dos cosas más. Una, acerca de las canciones, porque nos ha pasado que a veces la predicación es muy buena, pero como que la teología y la sana doctrina no lo están haciendo usando en las canciones que ellos escogen. Y a veces eso pasa porque a lo mejor el pastor no está muy involucrado en ese ministerio de la alabanza y no va dirigiendo y deja al líder de la alabanza que escoja las canciones y todo eso, y no hay así como que un trabajo juntos. Puede ser. Pero nos ha pasado donde dices, esta predicación está súper buena, pero estas canciones como que, ¿de qué están hablando? Nos ha pasado así como que, ¿de qué se trata esta canción? ¿A quién la estamos cantando? ¿De qué estamos cantando? Y todo eso, ¿no? Y entonces es muy importante ver, no estoy hablando del estilo, estoy hablando de la letra de las canciones que ellos han escogido, ¿no? Y entonces es muy importante. Entonces, igual, ojo con la sana doctrina en la alabanza, igual que en las predicaciones. Y lo otro, y esto a lo mejor es, no sé, como que posiblemente es una preferencia, pero pienso que es importante ver la gente, a lo mejor la gente cómo se porta, y a lo mejor más acá en los Estados Unidos porque la gente es más como fría acá, pero a veces ir a la iglesia y ver si lo que está predicando el pastor se está viviendo a través de la congregación. La gente es amable, la gente muestra amor a unos a otros, saludan, se abrazan, están conviviendo. Hay ese como convivio, o como que cada quien está como que aislado, solo, o si viene alguien nuevo, a lo mejor no son muy amables a ellos. Ver todo eso otra vez con un corazón de dar gracia, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, no vas a encontrar gente perfecta, no vas a encontrar una iglesia perfecta, otra vez. Pero así como que en general te sientes así como que contenta que estás yendo a esa iglesia, o así como que, uy, la gente no es muy amable aquí. Algo también para considerar. Pero eso yo lo dejaría hasta el final. Como que ya si tienes todas estas buenas de las que hemos mencionado, si al final a lo mejor la gente no es tan amable, puedes tú a lo mejor ser esa persona que muestra la amabilidad, y tú vas como que cambiando la cultura con la ayuda del Señor ahí mismo en la iglesia. Así que, bueno, Sí, ese yo sería creo mi que último consejo. sí, yo pienso que también tiene que ver mucho cómo uno va a la iglesia y esto de ir a dar también, porque podemos decir, no, nadie me saluda o nadie, no sé, nadie es amable conmigo, pero vos llegas y te vas, ¿no? Ser esa persona que va, que saluda, pero también tiene que ver mucho sobre la condición de nuestro corazón, ¿no? ¿A qué vamos a la iglesia? Que eso sería otro podcast, ¿no? ¿A qué vamos? ¿Qué vamos a buscar? ¿Vamos a bendecir? ¿Vamos a recibir? ¿Voy a quejarme? ¿Voy a ver qué dice este? ¿Cómo lo dice? Este no me saludó, entonces no voy más. Entonces, como que... Pero sí es importante que nos sintamos en comunidad y nos sintamos en familia, ¿no? Porque es la familia de Cristo, la iglesia, y nosotros somos parte de esa familia, y en la familia uno se tiene que sentir parte, porque después te va a tocar confesar tu pecado o te va a tocar hacer muchas cosas. Ale, me gustaría cerrar con esta frase que terminaba el artículo que vi, que dice, ninguna iglesia será jamás perfecta, aunque cumpla todos tus requisitos. Por ejemplo, sana doctrina, buen pastor, buena comunidad, no sé, como que tenemos todos los tic, 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 pero dice, toda iglesia será inevitablemente incómoda e incluso dolorosa, por una sencilla razón. Está llena de gente como tú y como yo, pecadores redimidos que necesitan la gracia. Me encantó este cierre porque es así, ¿no? Puede ser la iglesia más perfecta, pero en algún momento nos vamos a topar con dificultades, porque en esa iglesia estás vos y ya sos pecador, y estoy yo y ya soy pecador. Necesitamos de esa gracia para relacionarnos, para servir, para amarnos y para poder ser una buena iglesia que impacte la sociedad en donde estamos, que esa es la razón por la que el Señor constituyó la iglesia. Amén. Gracias, Ay. Muchas gracias por este tiempo, gracias por estar acá. Déjanos tus comentarios si tenés otros tips, si se te ocurre otra cosa, anótalo abajo, así lo leemos y entre todos nos nutrimos, y te esperamos en nuestro próximo podcast. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla.
etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.